La carrera por la vacuna contra el coronavirus se acelera. La compañía estadounidense Moderna adelanta a Pfizer y se coloca la primera tanto en eficacia como en conservación. No hay que olvidar que esto no es una batalla entre laboratorios, sino una guerra contra el virus. La vacuna de Moderna ha vuelto a insuflar optimismo tanto en los mercados como en los gobiernos. También en la comunidad científica, que aún así pide tomar estos anuncios con cautela porque quedan aún muchos detalles por conocer. Buenos días. Castilla y León se sitúa por segundo día consecutivo por debajo de los 1000 contagios diarios. Enseguida analizamos esas cifras. Es martes 17 de noviembre. Para esta semana los sindicatos anuncian movilizaciones de los profesionales sanitarios. Piden que la Junta retire su decreto para reorganizar la sanidad. Es imposible seguir adelante en ningún tipo de negociación si se nos marcan las reglas del juego desde un ámbito incluso fuera de la Consejería de Sanidad. Ya está bien de que los empleados de SACIR seamos el pim pam pum entre los dos gobiernos de la Junta de Castilla y León. El Consejo de Ministros aprueba hoy la ampliación del periodo de carencia y devolución de los créditos ICO. Era una de las peticiones más urgentes de sectores como el de la hostelería. BBVA y Banco Sabadell mantienen contactos para una posible alianza. La fusión podría convertirlos en la segunda entidad bancaria española con cerca de 600.000 millones de euros en activos. Y mucha precaución en algunos puntos de la comunidad a estas horas porque hay nieblas densas. Así es, Pilar, sobre todo en puntos de carretera, especialmente en la meseta. De hecho, allí vemos cómo estas primeras horas del día, que tienen cielos más cubiertos por las nieblas, tienen menos horas de sol, por lo tanto las temperaturas por la tarde suben con mucho a 15-16 grados. En el resto, casi valores primaverales, de 20 grados. Vamos a seguir unos días en esta línea. Y en deportes descubriremos el mundo de los eSports, un negocio que mueve millones de dólares al año y que está creciendo exponencialmente también en nuestra comunidad. Lo haremos de la mano del gamer del Real Valladolid. La comunidad internacional vuelve a acoger con optimismo el nuevo anuncio de una posible vacuna contra el coronavirus. Solo una semana después del comunicado de Pfizer, ahora es la compañía Moderna, también estadounidense, la que anuncia sus progresos. Su vacuna cuenta con una eficacia de casi el 95% y con más facilidades de conservación. La biotecnológica estadounidense Moderna ha adelantado a las veteranas en el primer asalto en busca de la vacuna definitiva. Varios países de la Unión Europea, entre ellos España, ya han apostado por esta compañía. Es muy importante la estrategia europea de vacunas. Estamos trabajando con esta compañía justamente en la Unión Europea. Sus ensayos en fase 3 realizados entre una población de 30.000 individuos en Estados Unidos demuestran una eficacia del 94,5%, la mayor hasta el momento. Son resultados muy esperanzadores que hay que interpretar todavía con un poquito de prudencia hasta que tengamos resultados definitivos. Los primeros 20 millones de dosis se quedarán en el gigante americano y en la última fase de suministro encontramos al aliado doméstico, los laboratorios Rovi de Madrid, que se sumarán a esta cadena en 2021. Las 7 vacunas con las que estamos negociando hay unas conversaciones ya muy avanzadas. Ni en sus mejores sueños afirman los directivos de Moderna que se esperaban resultados así. Son la esperanza para el mundo entero que ya ha perdido 1 millón de vidas por el coronavirus. España es el tercer país con más muertes. Ante estos anuncios relacionados con la vacuna, la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a pedir cautela. Cree que aún deben despejarse muchas dudas sobre sus efectos secundarios o el tiempo de inmunidad que generan. This is not the time for complacency. While we continue to receive encouraging news about COVID-19 vaccines, we're extremely concerned by the surging cases we're seeing in some countries. There are many questions still remaining about the duration of protection, the impact on severe disease, the impact on different subpopulations, especially the elderly, as well as the adverse events beyond a certain period of time.
Y mientras los datos de contagios vuelven a mostrar síntomas de mejoría. En Castilla y León se han contabilizado 937 casos más. Es decir, por segundo día consecutivo nos situamos por debajo del millar. Pero es que además son 200 positivos menos que hace 7 días. Sigue muy elevada, eso sí, la cifra de fallecidos, con 34 más, 28 en hospitales y 6 en residencias. El Gobierno regional respalda las nuevas restricciones que va a aplicar el Ayuntamiento de Burgos para frenar allí el avance del COVID-19 desde mañana miércoles. Durante 14 días estarán cerrados los centros cívicos, las instalaciones deportivas municipales y los espacios culturales como las bibliotecas y salas de exposiciones. Por el momento, el Ayuntamiento sí que mantiene el servicio de transporte público de los autobuses municipales. También el Gobierno regional va a aplicar nuevas restricciones en Burgos, que son de su competencia. Tendrán que ser aprobadas antes en un Consejo de Gobierno extraordinario antes del jueves. A lo largo de esta semana podamos también, complementar con aquellas cuestiones que competen a la Junta de Castilla y León y que implicarán también pues, el cierre de instalaciones vinculadas pues, sobre todo a la parte del ocio, también de la cultura, del deporte y bueno, otras actividades que entendemos que también formarán parte de ese acuerdo de cierre que vamos a tomar en las próximas horas. La situación es complicada en la ciudad, se está estudiando el operativo que va a permitir realizar test masivos a la población, pero también en la provincia se registra una incidencia alta de casos. Detrás de los últimos brotes detectados seguimos encontrando imprudencias como la ocurrida en la localidad de Canicosa. 80 positivos por coronavirus en una localidad de 480 personas. Uno decía que en medio pueblo había. Siempre hay alguno que hay que recordarles lo de que se pongan bien la mascarilla. Canicosa de la Sierra se salvó de la primera ola, pero en esta segunda la incidencia está siendo muy elevada desde el pasado puente de noviembre. Gente que vino de ese puente que de alguna manera pues no tuviese noticias de que fueran positivos. Pero parece que también detrás de estos contagios, en la zona denuncian que en este bar, el único abierto en la localidad, los vecinos llevaron comida para hacer una cena antes del nuevo cierre de la hostelería decretado por la Junta. Que se juntasen ahí los que habitualmente están y ya pues de despedida se tomasen algún pincho. Pues es que yo no he estado, no te puedo comentar. La zona básica de salud tiene una incidencia acumulada de 2.472 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En Quintanar de la Sierra ha habido una docena de contagios. Yo lo achaco pues, a reuniones familiares y gente que venga por setas. Debido a esta alta incidencia en el centro de salud y para evitar contagios, el Ayuntamiento ha cedido las instalaciones de la antigua guardería para realizar las pruebas PCR. Y en Salamanca, todo listo para que comience a funcionar el nuevo punto COVID en este centro de salud de la calle Valencia. El objetivo es que todos los pacientes con síntomas compatibles sean atendidos en este espacio, donde se les realizará un test rápido y en función del resultado serán tratados en un lugar u otro del complejo. Ya cuenta con personal asignado y está a la espera de que finalicen unos remates en esos circuitos diferenciados. Vamos a ver ahora cómo está la situación del país. Los contagios también bajan con respecto a hace una semana. Son poco más de 38.000, ahí tenemos la cifra concreta, desde el pasado viernes. Eso sí, sigue muy elevado el número de fallecidos, cercano a los 500. Fernando Simón asegura que se está estabilizando una tendencia a la baja en la cifra de contagios. Un dato que nos favorece o que nos indica que esta tendencia podría realmente ser relativamente estable, esta tendencia hacia la baja, es que el porcentaje de positividad se va poquito a poco reduciendo y ya estamos en el 12,7%. Y hoy entra en vigor en Austria un confinamiento domiciliario que se va a extender al menos hasta el 6 de diciembre. Como en la primera ola, se cierran escuelas, la mayoría de tiendas y los servicios no esenciales. El gobierno austriaco lo ha decretado ante un incremento de casi 5.000 casos diarios. En otros países del continente el confinamiento está dando sus frutos, como en Francia, donde en 10 días han pasado de casi 60.000 contagios a los 9.000 que se detectaron ayer.
Los sindicatos anuncian movilizaciones después de dar por rotas las negociaciones con la Junta. Piden que retire el decreto sobre el personal sanitario que adapta sus condiciones a la situación de la pandemia. Muy críticos con el Gobierno regional, le acusan de despreciar la negociación y de haber cometido el mayor atropello contra la profesión sanitaria. Está muy claro es que los trabajadores ya están cansados de esta situación. Han dicho que ya está bien y esta misma semana empezaremos movilizaciones para presionar a la Junta de Castilla y León, porque aquí el responsable es el presidente Mañueco, para presionar a la Junta de Castilla y León para que retire ese decretazo y de una vez por todas se abra una negociación en condiciones. El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ha dado un paso más y ha pedido el cese de la consejera de Sanidad, de Verónica Casado. La acusa de incompetente y de falta de empatía. Esto tiene que ser voluntario, sin cortapisas de ningún tipo. Y esa voluntariedad, ellos, el que gestiona, la consejería y el propio presidente, que es el que ha hecho el decreto también, pues que tiene que convencer de la manera que sea al colectivo médico y a todos los trabajadores. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en la reunión de esta mañana la ampliación, la prórroga de las carencias y devoluciones de los préstamos ICO. Hasta la Moncloa nos vamos, ahí está nuestro compañero David Aragonés. David, buenos días. Era precisamente una de las demandas que urgían en algunos sectores como los hosteleros. Sí, así es. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un Real Decreto que va a proteger la solvencia de las empresas. Por un lado, amplía hasta el 30 de junio la posibilidad de suscribir créditos con el ICO y, por otro, extiende a 3 años el plazo para que empresarios y autónomos puedan devolverlo. Un plazo que hasta ahora era de 1 año. En tercer lugar, este Real Decreto también va a ampliar los tiempos para solicitar concurso de acreedores. Y, finalmente, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la bajada del IVA del 21 al 4% de las mascarillas. De momento, las ayudas directas al comercio y a la hostelería tendrán que esperar. Gracias, David. Y otra de las noticias del día nos lleva a hablar de los fondos de recuperación europeos, que se han encontrado con una importante piedra en el camino en las últimas horas. Hungría y Polonia frenan su desembolso al vetar los presupuestos comunitarios. Lo hacen porque las ayudas están ligadas al mantenimiento del Estado de Derecho y Bruselas ya les ha advertido por vulnerarlo. Hungría y Polonia ven peligrar su parte de los fondos de recuperación europeos y por tanto someten a un pulso a Bruselas que puede frenar que el resto de los socios reciban las ayudas. Han bloqueado el presupuesto comunitario. El problema para Budapest y Varsovia radica en un mecanismo que permitirá suspender el pago a los países que no respeten el Estado de Derecho. Sus dos gobiernos ya han recibido toques de atención de la Comisión Europea por políticas que Bruselas entiende como una deriva autoritaria, como por ejemplo la decisión de Polonia de fusionar la Fiscalía con el Ministerio de Justicia. Como no pueden excluir este mecanismo del resto del acuerdo, presionan con la posibilidad de retrasar el desembolso de las ayudas cuando muchos países cuentan con ellas a corto plazo. Es el caso de España, que necesita 27.000 millones de esos fondos para poder ejecutar los presupuestos del año que viene. Esperamos, por supuesto, que esta situación se resuelva en los próximos días, en las próximas semanas, porque es urgente e importante que se apruebe el marco financiero plurianual. Ahora el resto de los socios intentará convencerles antes de diciembre para poder cumplir el calendario, lo que comenzarán a negociar en la videoconferencia de jefes de Estado y de Gobierno prevista para este jueves. El BBVA y el Banco Sabadell están negociando para crear el que será la segunda entidad financiera de nuestro país. La nueva institución tendrá casi 600.000 millones de euros en activos y abarcará más de un 21% de la cuota de mercado del sector. Esta unión deja en el aire el futuro de alrededor de 1.200 oficinas de ambos bancos que podrían suprimirse con esta fusión. La Bolsa de Madrid pierde fuelle tras las subidas con las que cerró la jornada de ayer. Hoy el selectivo español ha abierto casi plano con una caída de 9 céntimos y se mantiene ligeramente por debajo de los 8.000 puntos básicos. Se templa así el parqué madrileño tras la euforia por los anuncios de la vacuna del COVID y los movimientos bancarios. Hoy la cotización del BBVA retrocede un 3%, mientras que ayer crecía un 15%.
En Perú han conseguido acabar con el vacío de poder al tercer intento con el nombramiento de Francisco Sagasti como presidente interino. El Congreso ha aprobado su designación después de 6 días de una intensa crisis política en el país andino. Sagasti accede al cargo después de la destitución del presidente Martín Vizcarra por un caso de corrupción y la dimisión de Manuel Merino tan solo una semana después de acceder al cargo. Los autónomos se han manifestado en varias ciudades españolas para exigir a las administraciones medidas para poder seguir trabajando. Estas imágenes las captábamos ayer en la Plaza Mayor de Valladolid. Allí han reclamado que les permitan abrir sus negocios. No quieren que nadie les criminalice por esta crisis de la que ellos mismos se consideran víctimas. Siempre que estamos al borde de la quiebra. Yo me incluyo porque no sé qué va a pasar, pero mucha gente está ya con la llave en la mano a puntito de cerrar. Esto es tremendo lo que está pasando. Nuestra siguiente historia nos llega desde la localidad segoviana de Pinar Negrillo. Allí un agricultor pide ayuda. Se dedica al cultivo de patatas y, como van a ver, se le acumulan en el almacén. El cierre de la hostelería le ha dado la puntilla, pero ha sabido reinventarse. A través de las redes sociales ha puesto su producto a disposición de todos los hogares. Las patatas de Pinar Negrillo se han hecho virales en las redes sociales con este SOS. Aquí hay aproximadamente unas 400 toneladas de patatas de máxima calidad que, sinceramente, no sabemos qué va a pasar con ellas. Se ha cerrado todo. La hostelería, que es nuestro principal cliente, no funciona. Más de 60.000 reproducciones en redes sociales tiene el vídeo que Óscar grababa aquí en su almacén para promocionar su producto, patatas como esta. En una campaña normal llegarían hasta los platos de los restaurantes segovianos, pero con la hostelería prácticamente cerrada han tenido que buscar otro destino. Y gracias a las redes sociales lo han conseguido, porque ahora llegan a hogares de todo el país. Teníamos que hacer algo para llamar la atención de la gente que esto es un producto natural y que no se puede mantener aquí meses. Necesitamos darle salida a ese producto. De esta forma, esta empresa familiar se reinventa para lograr sobrevivir y recuperar las ventas que la pandemia les ha robado. Y en Ponferrada ya ha comenzado la gran recogida de alimentos del Banco del Sil, una ONG que está dando cobertura a más de 4.000 personas entre el Bierzo, la Ciana y la vecina comarca gallega de Valdeorras. Hasta el 22 de noviembre se espera recaudar más de 40.000 euros para canjearlos por productos de primera necesidad. Va a ser una gran recogida diferente porque este año no hay que comprar el producto y entregárselo al Banco de Alimentos del Sil, hay que ir a una caja en un supermercado y decir que quieres donar una cantidad de dinero concreta. Todo para un banco de alimentos que está asistiendo a más de 4.000 personas en la actualidad, cerca de 1.000 familias que están viviendo circunstancias verdaderamente dramáticas en las que no pueden tener lo más básico para sostener a su familia. El año pasado se recaudaron 40.000 kilos, que este año, dice el Banco de Alimentos del Sil, tiene que transformarse aproximadamente en 40.000 euros. Este año, al ser diferente, seremos nosotros los que el dinero que recojamos lo canjeamos luego por los alimentos y así podremos hacer una recogida más equilibrada. Cogeremos de lo que tengamos siempre menos en nuestros almacenes. La línea que separa el deporte real del virtual es cada vez más fina. Muchos clubes de fútbol se han lanzado ya a la aventura de eSports, las competiciones de videojuegos que causan furor por todo el mundo. Muchos gamers viven incluso de esto. Hola, soy Ignacio Tienza, jugador del Real Valladolid de eSports. Hace 2 años, después de una lesión, Ignacio cambió la pelota por el mando de la Play. No suelo jugar mucho, porque pienso que te quema, te frustra un poco el juego, pero sí que antes de la competición entreno con gente que tenga bastante nivel. Representa al Real Valladolid en el torneo de FIFA que cada año organiza la Liga. La propia evolución del videojuego le obliga a tener en cuenta todos los detalles. Ahora tienes que poner tus tácticas, tus formaciones, y es que
cambia totalmente un partido. Como él, cada vez hay más jugadores en nuestra región. El nivel en Castilla y León es alto. Así, con una labor también pedagógica, nacía la Asociación de Videojuegos de Castilla y León. Educar a los padres, quitar ese estigma de los videojuegos y sobre todo también fomentar una práctica responsable. Es mejor emplear bien las horas que jugar de más. El confinamiento abrió una nueva dimensión para los eSports en España. La clave de su éxito es su forma de llegar a los espectadores. Existe una conexión mucho más fuerte con el fan, con la audiencia. Y aunque de momento no se equiparan a una disciplina tradicional, sus jugadores cada vez se parecen más a los deportistas que todos conocemos. Entrenan muchísimas horas al día y necesitan entrenamiento tanto psicológico como físico, al igual que ocurre en los deportistas de élite. Este año se espera que los eSports generen cerca de 1.000 millones de dólares en ingresos en todo el mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos vuelto a amanecer en Castilla y León con niebla y con frío, y es que las temperaturas más bajas de toda España se han vuelto a dar en nuestra comunidad. 6 de las 10 más bajas del país, la más baja en Sanabria otra vez con casi 2 grados bajo cero. Además, esas nieblas y esa humedad deja sensación térmica todavía más fría a primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de la meseta donde esas nieblas están siendo más persistentes. Se ve precisamente en las temperaturas máximas por la tarde, que son estas que tenemos en rojo, como en las zonas donde tenemos esas nieblas más persistentes durante la mañana se quedan en valores un poquito más bajos, 15-16 grados, mientras que en el resto, donde por la tarde se despejan rápidamente esas nieblas, tenemos temperaturas casi primaverales de 20 grados. Gracias, Francisco. Ha fracasado el lanzamiento del satélite español Ingenio al espacio por una desviación del cohete que lo iba a poner en órbita. El fallo se ha producido 8 minutos después del despegue, esta madrugada desde la Guyana francesa, con lo que ha fracasado también esta misión de la Agencia Espacial Europea. El satélite Ingenio iba a fotografiar la Tierra para realizar mapas, gestionar catástrofes y vigilar los niveles de contaminación. Y van a conocer ahora a una de las primeras mujeres policía de Ávila. Hace 48 años que se convirtió en agente municipal. Casi medio siglo que ha servido para la integración definitiva en un cuerpo que estaba formado únicamente por hombres. Verano de 1982. Menchu, junto a Belén y Rosa, pasan a formar parte de la Policía Local de Ávila. Yo me sentía como un florero, en el sentido de que bueno, pues nos dejaban aquí en el Chico, en el Grande, en la Plaza de Abastos, pero no teníamos un cometido específico, simplemente el de controlar un poco el tráfico, ¿no? Y luego, bueno, poquito a poco nos fuimos haciendo nuestro hueco. Ellas fueron las 3 primeras mujeres en vestir el uniforme, que incluía bombín, bolso, zapato de tacón y falda. Y como metáfora de su lucha por la igualdad, esta prenda se acabó convirtiendo en pantalón. Tras ellas llegaron más, como Marga. Fui una de las primeras mujeres aquí en Ávila que subió a una moto grande y claro, sí que era un poco chocante, pero entró dentro de la normalidad rápido. Pero la savia nueva continúa llegando. Lidia y Rebeca son las últimas mujeres en incorporarse a la policía local. Por circunstancias de la vida no he podido dar el paso hasta ahora, pero feliz. Un ejemplo para mis hijos. Por las que comenzaron el camino, las que continúan andándolo y por las que ya no están. El productor teatral Enrique Cornejo cree que los teatros deben volver a la normalidad con aforos más amplios, no más allá del mes de marzo del próximo año. En el programa Cuestión de Prioridades, además, apuntaba a la compra del Teatro Lope de Vega por parte del Ayuntamiento de Valladolid. Él también negociaba esa adquisición. Que detrás de esa iniciativa, que está bien, ahora viene la realidad del proyecto. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo va a tener Valladolid? Yo me había comprometido a 2 años. Ha pasado ya 1 y pico, es decir, que dentro de unos meses se hubiese inaugurado y el teatro sigue ahí. Y el poeta valenciano Francisco Brines ha recibido el premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Hispanas. Brines, que obtuvo en el año 2010 el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha sido reconocido ahora con el premio Cervantes por una obra poética que le convierte, según el jurado, en el poeta intimista de la generación del 50 que más ha ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria. El galardón reconoce en Francisco Brines a uno de los maestros de la poesía española actual.
Pues así nos vamos a marchar hoy, después de 2 horas y media de información en directo. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. Ahora pueden seguir informados en nuestra web ciltv.es. Hasta mañana. Que pasen un muy buen día. Adiós.